enfoque. Sí. Bueno, mientras la cámara enfoca, lo que tardará unas 10 o 12 horas más o menos. Vamos a hacer un tráiler, un preview de la conferencia. Es decir, esta no es la conferencia, sino un tráiler mientras las cámaras empiezan. Claro. Entonces, bueno, tengo que felicitar al ponente anterior por la brillante exposición que pone de manifiesto una gran contradicción. En Venezuela, casi todos los hechos importantes, desde antes de la mal llamada conquista y todo eso, han tenido que ver con el mar. Nuestra población, por los caribes, los cariñas, toda esa serie de pueblos, parte de los arahuacas, etcétera, tienen que ver con el mar. Pero también después el proceso espantoso de destrucción de la conquista. Pero también después de eso, fíjense, durante la colonia, vean ustedes cómo todas las fortalezas están en la costa. La costa, hasta una que parece de entrada, que es la de Ciudad Bolívar, Angostura antes, es que la primera fortaleza estaba en Trinidad, la fundó Berrío allí, se la destruyó Walter Raleigh, mi pirata favorito. Y después Raleigh volvió y destruyó el nuevo asiento que tenía Berrío en Puerto Ordaz. Y entonces finalmente se fueron a Angostura, pero Angostura es un puerto marítimo. Entonces es importante cómo nuestra historia ha pivotado alrededor del mar. Y sin embargo, casi pasa como con el petróleo. Petróleo, oye, hace más de un siglo determina nuestra vida y solo tenemos como 2 novelas importantes sobre el petróleo y sobre el mar que tenemos. Bueno, apenas el mar es como un potro de Dámaso Velázquez, o el mar es como un potro de Antonio Arraez, y la Cubagua de Enrique Bernardo Núñez. Hay algunos relatos prodigiosos, pero interesante. Culturalmente parece que fuéramos Bolivia. Ojo, y el símil no es parecido, porque Bolivia perdió el mar no hace mucho, ¿no? Bolívar tenía su mar. Entonces, bueno, yo no sé si las cámaras están trabajando ya para empezar con la conferencia propiamente dicha. Bueno, consciente de eso, y también de una manía, porque los libros de uno son frutos de preferencia. Yo en realidad he sido en lo posible un navegante deportivo, velerista, explorador submarino. He encontrado flotas, los cañones perdidos del vicealmirante Jean Destreje. He navegado por casi todo el Caribe en embarcaciones similares a la de los piratas. Los piratas no iban en esa fortaleza flotante de Pintajolio, no, eran unos balandros de este tamaño. Y entonces se enfrentaban a los cañones de los galeones con fusiles. Decían que 4 mosquetes valían por un cañón. Bueno, entonces no hay navegante que no se haya sentido fascinado por toda esa historia de los piratas. Pero ¿qué hay en esa historia? Es un proceso que se inaugura en esa época, pero además ha continuado ocurriendo como una maldición. Los imperios conquistan a sus súbditos con sus marginalidades, sus propios excluidos, la gente que ellos mismos rechazan, discriminan, expulsan, etc. La mayor parte de los conquistadores eran unos malandros, sinvergüenzas, malentretenidos, viciosos, etcétera, de todo tipo. Y lo mismo sucede con los piratas. Ahora, hay varias etapas en el oficio de la piratería. En un principio, cuando empieza el saqueo por Cubagua, a principios del siglo XVI, 1519 en adelante, son los propios reyes europeos los que contratan a los piratas para que vengan a saquearnos. Son empresas de saqueo en comandita. Cuando viene Jack Hoskin con su galeón Jesus of Lübeck, ese galeón se lo aporta la reina Isabel. Ya la cosa del saqueo, los ingleses les viene de raíz, pues.
Lo que le faltó es que nosotros mismos fuéramos a depositarle varias toneladas de oro allá. En esa época por lo menos venían a buscarla, pero las cosas son así. Entonces, lo cierto es que esa es una historia fascinante. Y dentro de esas historias fascinantes, yo me puse, además de recorrer todas las costas venezolanas y el Caribe en esos barquitos precarios, estuvimos a punto de naufragar 2 veces y todo eso, y recorrer los fondos submarinos. También reencontré los restos de la flota de Luis Almirante Estrejo. Está bueno, es un cantero inagotable de historia. Y encontré una historia particularmente conmovedora que tiene que ver con mi pirata favorito, como ya hemos dicho, Walter Raleigh. Walter Raleigh era un dandy, usaba unos zapatos tachonados de diamante que costaban 500 libras esterlinas. Era poeta, además, coterráneo de Sir Philip Sidney, otro poeta ilustre, conquistador. Dicen las malas lenguas que tuvo un romance con la propia reina Isabel, etcétera. Pero además, como en todas las demás cosas de su vida, no tuvo medida. Era un ser como desmedido, donde saqueaba, por ejemplo, en una de las represiones en la guerra de Irlanda, mató como 1000 personas en una noche, los hizo ajusticiar, etcétera. No se dio cuenta de que en los romances con el poder hay que tener una medida. Aparentemente él tenía un romance con la reina de Inglaterra llamada Elizabeth o Lisbeth, y se enamora de una dama de corte que se llama también Lisbeth, Isabel Throckmorton. Fíjense, Isabel reina, e Isabel Throckmorton. Y entonces, bueno, la segunda Isabel queda embarazada y él se casa en secreto. ¿Se pueden ustedes imaginar la rabia de Isabel I cuando descubre que su favorito le está jugando de forma desleal y además con una dama de corte? Eso es inaguantable. Entonces manda a los tórtolos a pasar la luna de miel a la Torre de Londres, un sitio que era muy bueno para las lunas de miel porque era sumamente discreto, tranquilo, pero muy fastidioso. Está lleno de chinches y de frío, no había calefacción. Y Raleigh entonces decide cómo salir de aquí. Él era un simple hidalgo que a través de una serie de golpes audaces ascendió a ser favorito de la reina. Entre otras, la reina pasó un charco y él le pone su capa. Eso es un símbolo galante que todavía lo repite la gente, y lo repito para los que no lo conozcan. Si alguno de ustedes tiene una amante difícil, espere a que con estas lluvias vaya un charco y le ponen su capa ahí para que vean cómo cae inmediatamente. Raleigh entonces dice, bueno, la codicia es el principal valor de Isabel la I, Elizabeth Regina, la reina virgen, ¿vale? Y entonces inventa la historia de El Dorado, porque hay una cosa, cuando uno admira a alguien a quien odia, usualmente se documenta. Raleigh era uno de los pocos hispanófilos, siendo hispanófobo. Él odiaba a España porque España estaba extendiéndose sobre una parte del mundo que los ingleses no dominaban, pero además los admiraba mucho, compraba los manuscritos, aprendió español muy bien, y entonces él encontró o compró o robó de una carabela, además que conquistaron, los manuscritos que daban el sitio exacto de la residencia del Dorado, de la ciudad de Manoa y de las 7 ciudades de Cíbola. Entonces él agarra aquel pastel y se lo presenta a la reina Isabel. Esa es otra cuestión interesante. Cuando tengan un problema con una dama celosa, apelen a la codicia. Y la reina Isabel lo perdonó, le dijo, no, cómo no, no solo eso, sino que le permitió una expedición a América. Entonces, bueno, Raleigh llega aquí y se encuentra, y eso sucede mucho en las pasiones amorosas, con un rival. Hay otro hombre que tiene el mismo amor de Raleigh, codicia El Dorado. Y aquellos dos hombres que han tenido una pasión en la vida, que es ese reino de riquezas ilimitadas. Porque si Raleigh llega a conquistar El Dorado, se hace rey de América, de Inglaterra y de todo.
Y lo mismo, había otro señor llamado Antonio de Berrío, que se había casado con una heredera de lujo. Era la heredera de la gobernación del Dorado. Imagínense ustedes. Entonces, en virtud de ese matrimonio, ya entrado en años, Berrío inicia la primera de 3 expediciones, desde Bogotá hasta las fuentes del Orinoco, hasta Trinidad, a los 60 y pico de años, con un flujo de hierro y todo eso, en búsqueda del Dorado. Y él funda una ciudad en Trinidad, es decir, que se llama San José de Oruña. Ahora, cuando llegan allí aquellos 2 personajes, imagínense, obsesionados con la misma idea, eso es como la misma mujer, la codicia. ¿Qué choque se habrá producido? ¿Por qué? Berrío era un hombre como el Orinoco, de un solo cauce irresistible. Y Raleigh era como el Delta. Era un hombre que era poeta, era esteta, era diplomático, era escritor de libros de teoría política, era además dandy, componía unos versos extraordinarios, era amigo de todos los poetas, aparentemente, entre otros de William Shakespeare, etcétera, y compuso unos versos excepcionales. Entonces se encuentran aquellos 2 tipos, eso es terrible, eso es como don Juan Tenorio y don Luis de Maraña, enfrentados. Bueno, Raleigh le toma de sorpresa a la ciudad en Trinidad, a Antonio de Berrío, lo pone preso y Berrío empieza aquella batalla de disimulo. Dice, bueno, es que yo soy muy mal explorador, yo no sé distinguir el norte del sur, ni el poniente del naciente, haciéndose el loco totalmente. Y Raleigh tiene que seguir la misma ruta, es decir, a través del Orinoco. Agarra por los caños del norte de Tucupita y se mete con unos galeoncillos que a cada momento encallan. Y entonces, esa expedición, de la cual no vamos a contar mayores cosas, culmina desde luego en un desastre. Hace mucho calor, hay mosquitos, hay garrapatas. Ante aquellos ejércitos terribles de mosquitos y de bromas, Raleigh se fastidia y entonces decide la retirada. Pero una retirada fastuosa. Él escribe un libro que crea la leyenda del Dorado, que se llama El bello del descubrimiento, el discovery, del descubrimiento del bello, hermoso y rico imperio de Guayana, hecho ni más ni menos que por Sir Walter Raleigh. Se pasó como 3 semanas con ese calorón y esa cosa, y ya se declaraba inventor del Dorado, y que eso era facilito, esa empresa. Ahora, hay un detalle que me sirvió a mí. Uno, si para inventar embustes se tiene que basar en detalles reales, que es interesante. Raleigh deja 2 ingleses en aquella oquedad, enfrentados a una cantidad de tribus, gran parte de Caribe. Caribe estaban pintados de rojo onoto como una llama viva. Eso era bellísimo. Deja a un señor que, como hablaba italiano, lo consideran maestro traductor de lenguas, y a un pajecillo, el infeliz pajecillo Godwin, que parece ser un pajecito muy bello, y se va. Él dice, dentro de 1 año regreso con la flota más poderosa a conquistar el Dorado. No regresa en 1 año, regresa 18 años más tarde. Uno de los embajadores del Dorado ha sido capturado por los españoles y termina en Madrid, también ofreciéndole a los españoles que los va a llevar al Dorado. Eso es un cuento que todo el mundo cae. Cuando ahorita le ofrecen al gobierno que le van a entregar todas las riquezas del mundo con tal de que él se abra las inversiones, ahí tienen de nuevo para que vean la eficacia del cuento. Eso es igualito. Y el infeliz pajecillo Godwin, dicen que ha sido devorado por tigres, pero no, él lo reencuentra un mozo pintado de rojo de los pies a la cabeza, convertido en un caribe, y se lo lleva de regreso. Fíjense, en esa segunda expedición es infortunada. Walter Raleigh trae a su hijo, y en la toma de la ciudad de Berrío, en la toma es muerto el hijo de él. Entonces él culpa a su lugarteniente Keymis, lo llaman el alquimista de Londres, y Keymis, según el cuento de Raleigh, se suicida porque no puede soportar la culpa. Lo más probable es que Raleigh mismo lo haya matado.
Lo cierto es que de toda aquella expedición regresa Raleigh arruinado, desprestigiado, desacreditado a Londres. Y lo único que él puede traer es una cantidad de mentiras fabulosas que no convencen a nadie. El rey lo ha liberado porque estaba preso por conspirador bajo la idea de que le iba a traer el dorado. En lugar del dorado le trae la derrota. Y entonces dice, bueno, ejecuten la sentencia de muerte que tiene este señor desde hace décadas. Cuando venía para acá, Raleigh que había dicho, bueno, van a decir que soy pirata, pero es que nadie habla de pirata cuando se roban millones. Si es pirata el que roba poquito, pero yo pienso robarme un continente. Bueno, no pudo robarse el continente, lo ejecutan y uno se pregunta, ¿qué pasó con el infeliz pajecillo Hugh Godwin? Ese caribe que se encuentra de repente en Londres, es decir, sin entender casi palabras del idioma que él había tenido niño. Yo decía, ese niño merece una posteridad y no tenía otra fin que el mar. Y entonces esta novela es dedicada a contar la historia del Caribe, de esos horrores inconmensurables que sucedieron en la destrucción de un mundo, preferiblemente a través de la pista de este niño que es secuestrado 2 veces, primero de su casa natal para servir de paje, después de que es Caribe, secuestrado y llevado a Inglaterra. Y entonces hilvano todos los desastres del saqueo y la destrucción de un mundo a través de la participación de este niño que, convertido en adolescente, no tiene más remedio que hacerse timonel de un barco con la cara desgarrada porque él fue atacado efectivamente por tigres. En la iniciación los caribes llamaron el espíritu de los tigres, que son los Kaikouchi. Él era Kaikouchi, el tigre. Y entonces en ese mundo de monstruos, ser él un pequeño monstruo en la destrucción de los mundos. El libro, no hay peor estrategia que contar de una vez un libro o una película, pero de todos modos, a mí me pareció interesante hacer una partición del libro, ese siglo terrible de los piratas, que no concluye todavía, a través de 4 partes. 1, el Señor de la Muerte. La mitología caribe tiene 4 regiones del mundo, cada una presidida por un dios o un espíritu tutelar. La primera, el Señor de las Aguas, que es Acodumo, la serpiente, la fecundidad, la proliferación, la fertilidad, la expansión. Efectivamente, esa es toda la parte cuando Hugh Godwin es convertido en Kaikouchi, es sometido a la iniciación por los caribes y finalmente secuestrado y llevado a Europa. 2, el Señor de la Muerte, que es Huracán, el Señor de la Muerte que recorre el mundo en la mitología caribe y en la nuestra también. Y entonces, bueno, Godwin regresa a la América de timonel, a una de las pequeñas islas que va a ser llamada en un lado Saint Kitts y en otra San Cristóbal. Encuentran una nave casi naufragada de franceses y los 2 se unen para acabar con los indígenas. Godwin se escapa para ir a decirle a los indígenas, de luego son caribes, hablan la misma lengua, que no se confíen en los blancos. Y los tipos le dicen no, porque ellos traen regalos. Más puede el regalo que el poder absoluto. Y entonces pobre Godwin lo atan en un palo y le hacen todos los tormentos, los propios caribes que le han venido a salvar, hasta que llegan los otros a entregar los regalos, que son unos palos de fuego. Los palos de fuego exterminan a la tribu y después Godwin escapa en una curiara para enfrentar el segundo tramo, que son las aventuras en República Dominicana, lo que llamamos ahora Santo Domingo. Ahí hay otra cosa extraordinaria. Los refugiados, los réprobos, la basura humana de Europa se había aposentado en gran parte de la española, como se llamaba la República Dominicana. Y esos hombres que ya no tienen rey, no tienen división, crean una comunidad que es la Hermandad de la Costa y lo
interesante, encantador, es que esa hermandad de la costa tiene los mismos principios de vida de las comunidades caribes. Todos son iguales, no hay ley, hay una ley de la costumbre. La forma de entrar allí es someterse a una especie de entrenamiento, a pasar una especie de iniciación, y después de eso tienen la libertad para ir a alimentarse de la cacería de los cerdos salvajes para hacer carne y entonces vendérsela a los barcos. Y también entonces viven en el mismo estado paradisíaco en que vivían los arahuacos y los caribes en la fecha. Godwin encuentra allí una nueva patria hasta que los españoles envían las cincuentenas, que son escuadrones de la muerte, que vienen con el fuego despoblando toda esa zona. Ahí hay una política suicida. Fíjense, los reyes españoles dicen, ya que eso está minado de pobladores ilegales, hay que exterminar todas las poblaciones y retirar las poblaciones que están ahí. Eso lo llaman en República Dominicana las despoblaciones. Imagínense, ellos mismos crean un vacío demográfico y lanzan el exterminio. Godwin y un grupo de repros, sinvergüenzas, escapados y todo eso, se escapan en una piragua, la misma piragua con la que Godwin escapó, y toman un barco holandés que viene de saquear las salinas de Araya. Con la desesperación inician la práctica de tomar los barcos por la popa. Es lo que les he dicho, una canoita de este tamaño tomaba un galeón, porque eran gente desesperada, que no temían a la muerte. Y entonces acaban con la tripulación del galeón y solo encuentran allí a un personaje que era el único muchacho que quedó vivo del combate, y que entonces lo dejan con un barril de sal y una pistola en una isla desierta. ¿Por qué? En ese momento el imperio del mundo no dependía del oro, sino de otra riqueza venezolana, que era la sal de Araya. Con la sal de Araya el imperio holandés salaba los peces para la alimentación, nutría sus curtiembres, producía queso, y era un imperio que se estaba expandiendo por todo el mundo y que tenía urcas en todos lados. En un lapso como de 8 años, 9 años, hubo 500 urcas a principios del siglo XVII en las salinas Araya y en los sitios cercanos para robar sal. Había toda aquella pelea de la sal, pero bueno, de todos modos ese episodio termina también de una forma siniestra. Y viene la nueva conquista del Caribe. El Lord Protector Oliverio Cromwell, un hombre alucinado por los ideales republicanos y místicos, para evitar una polémica religiosa que hubiera destruido su propio gobierno, envía el Western Design. Era el proyecto de reconquistar América con 80 navíos de línea, navíos cada uno de 60, 70, un centenar de cañones, una flota de 15,000 hombres irresistible. Y eso está descrito, y yo tomo mucho la derivación, por un renegado. Siempre en estas historias hay alguien que es fabuloso, que es el señor John Cage, un tipo que había sido inglés, pero entonces cristiano, renegó para el protestantismo, del protestantismo a otra cosa, y entonces fue a México, y entonces allí vio las riquezas que había en México, igual que Raleigh llegó a ofrecerle a los ingleses: si ustedes conquistan a esto, se van a ser dueños del mundo. Y entonces ese traidor, ese Judas, va llevando al ejército a que conquiste la Española. Bueno, la prepotencia, van ahí como vencedores y les dan los dominicanos la paliza del mundo, y tiene que salir esa flota que se proponía conquistar América, a contentarse con conquistar Jamaica, en donde ha ido a parar como por casualidad. Los novelistas no podemos ver el infeliz pajecillo Godwin, convertido otra vez en tigre indígena, es decir,
en eso y que dirige la guerra de resistencia en Jamaica contra este personaje. Bueno, la cuestión sigue indefinidamente hasta el momento en que hay que pasar esto del señor de la muerte a un sitio que es muy familiar, donde estamos aquí, la expedición de un huésped favorito de Maracaibo, que es el señor Sir Henry Morgan, que vino también con una flota desde la República Dominicana a conquistar toda esta región y que dio en Maracaibo, y entonces trató de conquistar Maracaibo. Empezó a robar a todo el mundo, a torturar, a atormentar, a colgar gente de las pudendas, es decir, la civilización europea, en 2 palabras. Obviamente en esa expedición tenía que estar uno de los timoneles, el infeliz pajecillo Godwin, ya convertido en un hombre maduro, y entonces viendo aquellas atrocidades, y en medio de eso, porque yo sitúo que la expedición va a Gibraltar, al sur del lago, hay una rebelión de los africanos, porque cuando salen corriendo las tropas españolas, los africanos se ilusionan con la libertad y salen bailando chimbangueles en un movimiento, recuperan otra vez la fiesta de la comunidad originaria, la fiesta de las comunidades indígenas, la fiesta de los hermanos de la costa, recuperan la utopía hasta que llegan los españoles de nuevo y les disparan cadenas. Las cadenas eran un arma que se usaba en los combates navales para tumbarle los aparejos a los barcos. Pero me pareció el más maravilloso símbolo de lo que podía ser reducir una insurrección de esclavos, matarlos disparándole las mismas cadenas de las que se estaban liberando. Imagínense ustedes cadenas de 10, 12 metros silbando y dando vueltas, decapitando gente, incrustándose en las carnes. Y entonces, bueno, allí se resuelve eso de la forma más espantosa. Godwin no tiene más remedio que irse al Caribe en una lancha, una pequeña barca en la que lleva además la imagen de uno de los santos, el santo flechado de Gibraltar. Gibraltar tenía 13 pilas bautismales y se encuentra, además en esa expedición a Maracaibo hay personajes bien interesantes. Estaba el cirujano Alexander Olivier Esquemelán o Esquemelán, tenía más nombres que dinero. Era un cirujano práctico, había aprendido en las batallas a intentar curar las heridas, las amputaciones, todo eso, y es un personaje fascinante que tiene en su baúl de remedios, tiene el remedio que cura todos los males. Y entonces el esclavito que le cargaba el enorme baúl ese huye con ese remedio, y Esmelán le dice a Kaikouchi: no te preocupes, vamos a ir, ya lo encontraremos. Encuentran al muchacho muerto. El remedio que curaba todos los males era un veneno. Él siempre agarraba y lo elogiaba: este es el remedio que cura todos los males, de modo que el que lo robara se iba a tomar ese remedio, y en efecto cura todos los males. Ese es el preludio a aquella especie de cosa vandálica de la gente diezmada por los cañones, y a otras historias que siguen en el Caribe, pero en las cuales voy a saltar, porque de ahí viene la cólera, que es entonces la parte de la novela dedicada al señor de las cumbres, al dios de los chamanes, Kaikouchi. Sumergido en aquello, Godwin no tiene más remedio que volver a una correría de muerte, venganza, destrucción y dilapidación por todo el Caribe, aniquilando a los españoles, a los holandeses, a todos en un barco. Es decir, una orgía de destrucción y de muerte, comiendo corazones, porque los caribes, acusados antropófagos, comían el corazón del enemigo a quien mataban, pero no por golosina, sino por asumir la vida y los pecados terribles de aquel a quien habían matado. Entonces Godwin se convierte en el devorador de corazones y va a dar a una de las islas de Aves de Sotavento, que yo he explorado en todos los sentidos. Allí tiene lugar una batalla entre un barco
francés y un barco inglés. Y ese barco, una vez que ha ganado la batalla a un costo terrible, ha perdido la mitad de su tripulación, ha devorado el otro barco. Resulta que es el Victoire y tiene un capitán, era uno de los barcos de la flota de Luis XIV, llamado Misson. Y entonces Misson reúne a sus hombres y le dice: puesto que hasta ahora hemos dado toda nuestra sangre por amos a los cuales ni siquiera conocemos, ¿por qué no nos damos nuestra sangre a nosotros mismos, a nuestra libertad, y fundamos una república igualitaria bajo los principios de Dios y la libertad? ¿Creen ustedes que estoy inventando? No, eso es histórico. Eso conta en la historia general de los piratas del capitán Johnson. Y nuevamente renace la utopía, porque se van después de saquear lo que queda del Caribe a Madagascar, una isla africana, y allí fundan, esto también es histórico, una colonia también igualitaria, legal, es decir, legítima, basada en el trabajo mutuo, que es la colonia de Libertalia. Es decir, es la cuarta vida de la utopía, después de la destrucción de la utopía de los Caribes, después de la destrucción de la hermandad de la costa, entonces la hermandad de la muerte y la destrucción del Caribe. Y esa utopía, después que ha florecido, entra en decadencia, porque una parte de ellos no se puede liberar de la esclavitud. Se van clandestinamente a las sabanas a llamarse a otros señores y amos y esclavos. Se ponen en círculos así, cada uno a probar la mierda de los otros. Es decir, hay una restauración conservadora dentro del movimiento. Eso debilita el movimiento es históricamente destruido por los traficantes de esclavos de la época, porque lo que había hecho en parte Misson era ir conquistando barcos y liberando a los esclavos que llevaban. Y ese es el último crepúsculo, uno de los últimos crepúsculos de la novela, en el cual quedan finalmente en un barco al garete el ya anciano Hugh Godwin y un pajecillo, que es el que puede vivir frente al océano de la eternidad. Es decir, hasta que de repente ven a lo lejos el Victoire. El Victoire supuestamente había desaparecido cuando ellos huyeron de Libertalia, pero no. El Victoire aparece, y en realidad la última parte de la novela, el último párrafo así, tiene que ver con mi descubrimiento personal del Victoire. Esto me sucedió. Yo una noche en un velerito llamado El Lao, también el velerito regimentario de los piratas, y veo una masa moviéndose en el mar, una cosa rara, parecía un escollo, parecía un barco. Y bueno, cuando voy ya a enfrentarlo, le doy una vuelta al timón, el barco escora, entra la avalancha de agua, pero me salvo de la colisión. Y en ese momento me doy cuenta de que cometí un error. Es decir, esa masa era el Victoire. El Victoire es un barco maldito que recorre todos los océanos regando la libertad. Donde quiera que van los hombres se sublevan. Está lleno de la escoria de todos los imperios, de la malignidad de todos los barcos redimidos por la rebelión. Y entonces me doy cuenta de que esos fueron los movimientos equivocados. Esquivé la colisión y he podido seguir directamente hasta que el casco chocara con el casco, se destruyera mi barco y no fuéramos ya distintos por la eternidad y hasta el fin de los tiempos, yo y el Victoire. Muchísimas gracias, maestro. Pues después de esta maravillosa narración del maestro Luis Brito García, pues nos invita a irnos a la sala de expositores y buscar Pirata. Sumamente maravillosa la narrativa del maestro, que nos envuelve y nos lleva simplemente a imaginar todo lo que nos está diciendo. Muchísimas gracias, maestro.